Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todas y a todos los que estáis ahí detrás. Qué maravilla. Si os habéis conectado con facilidad y si nos veis y nos escucháis bien, es gracias al Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza, que nos presta un soporte maravilloso para estas 4 conferencias que en la tercera edición de la Imagen de la Memoria Especial GURS estamos teniendo estos días. Así que va lo primero esas gracias enormes a la Universidad de Zaragoza y a sus servicios culturales. Bueno, Paco Roca, en un mundo sin mascarillas, te decía hace un momento que hoy estarías en Zaragoza, te habríamos agasajado todo lo mejor que hubiéramos sabido y que tú te mereces, y como también se dice por aquí, te habrías hinchado a hacer dibujos dedicando tu último libro, esta maravilla de la que seguro que nos vas a hablar hoy, que es El regreso al Edén. Porque tus fans lo saben, yo estoy convencida, pero quizás entre los que nos escuchan hay gente que te conoce menos y que no sabe que Paco Roca no dedica los libros de cualquier manera. Paco Roca te hace un regalo en cada dedicatoria y te hace un pequeño dibujo, ¿no? Y yo quería empezar tu presentación diciendo que, bueno, pues en la maravilla de los surcos del azar, en la primera edición tengo la siguiente también, tenemos la siguiente. Hace muchos años, en Olorón, hace 8 años, tú nos hiciste una dedicatoria que, bueno, pues es que se ha convertido en algo, no sé si se ve, pero yo os la digo, además de este dibujo de este gendarme o de este general francés, Paco nos decía para Anabel y Fernando, suerte con vuestro proyecto. Yo no sé si él sabía que entonces lo íbamos a arrastrar, quisiera o no, a ese proyecto. Pero yo guardo, los surcos del azar es un tesoro, pero nuestros surcos del azar con esa dedicatoria es un tesoro doble. Bueno, pues eso, en un mundo sin mascarillas habríamos agasajado y habríamos estado aquí. Ahora estamos conectados en el mundo, sé que hay gente que nos está viendo desde muchísimos sitios porque nos lo han dicho y no puedes imaginarte, ya lo sé que lo sabes, Paco, pero eres tan modesto que no puedes imaginarte en estos 3 años con el documental GURS Historia y Memoria por el Mundo, la cantidad de fans tuyos que nos hemos encontrado. Es que no te lo puedes imaginar. Había gente que incluso decía, yo he venido solo por los dibujos de Paco Roca. Luego lo enganchábamos con el documental y aguantaba, pero la persona ya venía diciendo que solo venía por los dibujos de Paco. Pero era muy emocionante cuando en los coloquios casi siempre se repetía una pregunta. ¿Pero cómo habéis conseguido que sois una productora familiar y desconocida, que alguien como Paco Roca estuviera en el proyecto? Y siempre contestábamos lo mismo, pues lo habíamos conseguido gracias a que Fernando Yarza es un aragonés de pura raza y no rebla jamás y te perseguía por tierra, mar y por ahí de varios años hasta que le dijiste, sí, Fernando, sí, ya no puedo más, haré los dibujos para el documental, pero sobre todo lo conseguimos gracias a tu generosidad, ¿no? Gracias a esa generosidad, yo hace poco también releía uno de tus cómics y veía que tú mismo te analizabas y decías que no sabes decir que no a nada. Eso, bueno, pero nosotros eso te lo agradecemos muchísimo. Fíjate, leía hace unos meses una frase de Juan Gelman, que desde entonces me acompaña, que es una maravilla, que dice, lo contrario del olvido no es la memoria, es la verdad. ¿Y cuánta memoria y cuánta verdad hay en tu obra, Paco? Memoria histórica, memoria familiar, memoria colectiva. Y yo te voy a dar ya la palabra con tus propias palabras. En una respuesta que dabas el otro día, una entrevista que leí sobre regreso al Edén y me pareció, dije, mira, ya tengo la introducción para la presentación de Paco. Te preguntaba el periodista que por qué todos tus cómics tratan de una manera y de otra de la memoria, de esa memoria histórica, familiar, incluso de la memoria perdida, como en el caso de Arrugas. Y tú contestaste, si recuerdas, algo así. Decías, para mí la memoria es la forma de comprender mi identidad, de conocerme mejor a mí mismo. ¿De dónde vengo como dibujante? ¿Qué parte de lo que soy es por la educación que me han dado mis padres? ¿Cómo influye en la sociedad y en mí el pasado singular de un país que ha sufrido una guerra civil y una larga dictadura? Dicen que el artista busca en el arte comprender el mundo. Yo busco en la memoria comprenderme a mí. Buf,
Así te quiero presentar, Paco. El resto es muy conocido. Y gracias por tu generosidad y por tu compromiso con la memoria histórica de este país. Venga, todo el tiempo es tuyo, Paco. Caray, muchísimas gracias, Anabel. Y nada, queda pendiente vernos por ahí, que como te decía, a mí me encanta que me agasajen, así que vamos, será un placer. Femenino. Bueno, pues nada, pues buenas tardes bueno, cuando veáis esto a todos. Había preparado una charla que la tenéis aquí y que había titulado Memoria versus Olvido y que le iba a centrar pues alrededor de mi último cómic, Regreso al Edén, que ya he hablado de él antes, Anabel. Bueno, para empezar, quizá decir bueno, que hay quien dice que, bueno, que los autores solo tienen un tema y que una y otra vez vuelven a él, ¿no? Imagino que también con la insatisfacción, ¿no? De nunca llegar a poder contar lo que quiere sobre ese tema. O quizá porque, bueno, porque vamos cambiando a lo largo del tiempo y según sea nuestro presente, la idea que tenemos sobre ese tema va cambiando. Si eso es cierto y tenemos un tema, pues bueno, yo creo que el mío, sin duda, como decía Anabel, pues bueno, es la memoria. Me gusta reconstruir el pasado, ¿no? Quizás también porque me interesa la historia, ¿no? Me interesa saber, ¿no? Tienes curiosidad por muchas cosas y bueno, y como veremos más adelante, bueno, por nuestro pasado, ¿no? Y en especial el pasado reciente en España. Como decía, pues bueno, varios de mis cómics, o casi todos, si lo pensamos, hablan sobre la memoria, ¿no? Quizás el primero fue El Faro, y El Faro surgía porque conocí a un hombre que ya era bastante mayor en aquel momento, se llamaba Francisco Valiente, y era de la quinta de lo que se llamaba la quinta del Biberón. Había huido a Francia tras la guerra civil y había acabado en los campos de prisioneros, ¿no? Del sur de Francia. Y todas esas historias que me contaba, pues bueno, acabaron siendo el comienzo de esta historia, ¿no? Yo creo que a partir de ahí me ha interesado el tema del exilio, de la guerra civil y demás, porque bueno, como veremos más adelante, hemos vivido con un cierto olvido, ¿no? Sobre toda esa época, ¿no? Y empiezas a descubrir un montón de historias, un montón de vivencias que te parece que son necesarias contar, ¿no? O al menos a mí me resultan interesantes para ser contadas. Otra de las historias que también tiene la memoria como protagonista, o más bien la desmemoria, sería Arrugas, ¿no? A partir de una enfermedad como es el Alzheimer, pues bueno, se borra la memoria, ¿no? Y con ella creo yo la identidad y luego uniremos un poco esos conceptos, ¿no? La memoria como la búsqueda de la identidad. Otro de mis cómics en los que reconstruyo el pasado es El invierno del dibujante, ¿no? La historia de aquellos dibujantes que en plena dictadura, siendo represaliados, tuvieron la valentía de enfrentarse a una gran editorial como lo era Bruguera para emprender una aventura de crear su propia revista, ¿no? En la que lucharon por algo que todavía no se llamaba así, pero que ahora entenderíamos como los derechos de autor. Otro de los cómics que también tratan sobre la memoria sería Los surcos del azar, ¿no? La historia de aquellos republicanos españoles que nunca dejaron de combatir el fascismo, que siguieron luchando contra él en la Segunda Guerra Mundial y que su viaje les llevó a participar en la liberación de París, que estaba en manos de los alemanes. Una historia que creo yo que de haber sucedido, de haberlos tenido como protagonistas cualquier otro país, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, vamos, estaríamos saturados de películas, de historias, de novelas sobre esta gente, ¿no? Sin embargo, en España, pues bueno, con este olvido del que hablábamos, pues prácticamente han pasado desapercibidos durante todo este tiempo.
La casa también, la casa habla de la memoria, en este caso, pues de la memoria de mi familia, de mi padre. Este cómic lo hice porque, bueno, porque mi padre acababa de morir y yo acababa de ser padre de mi primera hija. Y esos dos acontecimientos juntos, la verdad es que, bueno, me trastocaron bastante. Y para poder poner en orden todo lo que estaba sintiendo, la verdad es que la única forma que tengo de hacerlo es enfrentarme a hacer un cómic, ¿no? Que es lo único que sé hacer, ¿no? El hacer un cómic siempre me sirve para reflexionar, ¿no? Sobre los temas que me parecen interesantes. Realmente no solo tener opinión destacada sobre los temas, ¿no? Pero cuando me pongo a hacer un cómic, lógicamente la documentación y el empatizar con los personajes me hacen llegar a tener mis propias conclusiones, ¿no? Mi propia reflexión, ¿no? Y como digo, pues bueno, esta obra me sirvió para reflexionar sobre, bueno, sobre el ciclo, ¿no? De ser padre y perder al padre, de cómo gestionar los recuerdos una vez una persona ya no está, y todo esto alrededor de una casa familiar, ¿no? Y qué hacer con ella pues cuando el padre desaparece. Y bueno, y el último cómic que he hecho que ha aparecido estas navidades, que se llama Regreso al Edén, que también de nuevo trata sobre la memoria familiar, ¿no? La memoria de mi madre y de una parte muy pequeña de su vida, unos años de su vida en plena posguerra, y que, bueno, que luego entraremos con más detalle en ella. Creo que se pueden bueno, agrupar, ¿no? Estas historias en dos formas, ¿no? De tratar la memoria, ¿no? Pues tanto El Faro como El invierno dibujante, como Los surcos del azar, sería más bien la memoria colectiva, ¿no? Pues saber de dónde vengo, pues como dibujante de cómics, ¿no? Pues al final los cómics de aquellos dibujantes que montaron aquella aventura en plena dictadura eran mis héroes infantiles. Yo quería ser un dibujante como ellos. Ellos me aficionaron en la lectura de los cómics y en querer ser autor. Comprenderlos a ellos, pues bueno, me ayuda a comprender cuál es mi lugar en esa larga cadena de dibujantes, ¿no? Que llevarían hasta el presente. Y bueno, y Los surcos del azar o El Faro, pues bueno, me ayudan a comprender, pues como ciudadano de una sociedad peculiar, pues de dónde vengo, ¿no? Y de dónde surgen todas esas rarezas de las que también después hablaremos. Y luego, por otro lado, estarían esos cómics que me han ayudado a comprender más sobre, bueno, sobre la memoria individual, ¿no? Mi memoria, ¿no? Al final, lógicamente, pues tengo una herencia genética de mis padres, pero sin duda la que me define, ante todo, ha sido la herencia cultural, ¿no? Lo que mis padres me han enseñado y en los valores en los que me han educado, ¿no? Y reflexionar sobre ellos, pues la verdad es que me ha servido, ¿no? Pues para saber qué de esa educación sigo perdurando, incluso le estoy traspasando, ¿no? a mis hijas ¿no? con la educación. Como decía, pues bueno, me voy a centrar en Regreso al Edén, que hablaba antes bueno, de esa historia familiar, ¿no? Alrededor de mi madre. Y yo creo que todo, como hablamos al principio, ¿no? Creo que todo lo que hago tiene un tema en común, ¿no? Con lo cual se me mezclan las historias, ¿no? Para saber de dónde surge este cómic, yo creo que hay que remontarse a otro anterior, ¿no? A la casa. Como decía antes, la casa la hice bueno, por ese momento tan concreto, ¿no? que estaba viviendo, y decidí hacer una historia sobre mi padre para intentar comprenderlo. Y para mí el trauma fue el ponerme a trabajar con este cómic y darme cuenta de que sabía muy poco sobre la vida de mi padre, ¿no? Más allá, lógicamente, ¿no? de las vivencias que habíamos tenido en común. No sabía prácticamente nada de su infancia o de su adolescencia. Jamás le pregunté, ¿no? Su memoria se perdió cuando él se fue, ¿no? Y para mí eso fue una espina clavada, ¿no? El pensar que se había perdido muchas preguntas, ¿no? Que me hubiese gustado
hacerle, ¿no? Y compartir, pues, bueno, toda esa parte, ¿no? No solamente para saberla yo, sino para poder transmitirla, ¿no? Así que en cuanto tuve oportunidad, pues bueno, no quise que me ocurriese lo mismo con mi madre. Mi madre sigue viva, tiene 89 años ahora, y a partir de la casa empecé a grabarle, pues bueno, entrevistas. La verdad es que tampoco con una intención de querer hacer un cómic sobre ella, simplemente por esa deuda, ¿no? Que pensaba que tenía con ella a la hora de asesorar lo que ella había vivido, ¿no? Sobre todo pensando bueno, que mis hermanos no lo iban a hacer y quizás ningún familiar iba a tener esa curiosidad o esa necesidad de guardar la vida de una persona. Y pensé bueno, que también tengo esa obligación con respecto a mis hijas, ¿no? A que quizás en algún momento tengan un interés por saber quién era su abuela y quién era su tatarabuela, ¿no? Así que simplemente con esa finalidad empecé a grabar estas entrevistas. Mi madre, pues bueno, me habló de muchísimas cosas, me habló sobre todo de su juventud, ¿no? De la niñez, que al final yo creo que es a lo que volvemos continuamente, ¿no? Y me habló mucho de su madre. Y curiosamente, su madre, bueno, murió cuando ella era muy, muy joven. Murió cuando mi madre debía tener pues alrededor de 12, 14 años, ¿no? Imaginaos que tiene 89 años, ha vivido la mayor parte de su vida sin su madre y sin embargo la tiene muy presente, ¿no? Me contaba que la recordaba a diario, ¿no? Y que lo que peor llevaba era que se le olvidaba la cara de su madre. Me pareció como muy curioso eso, ¿no? El cómo recordamos el sentimiento, pero olvidamos la imagen, ¿no? de esa persona. Y hablando de todo esto, pues bueno, mi madre me habló de una fotografía, que es esta que veis aquí, que es la única fotografía que mi madre tenía con su madre, porque bueno, pues como decía, su madre murió cuando ella era muy joven y estamos hablando de una familia muy humilde en plena posguerra, ¿no? Así que bueno, no tenían demasiadas fotografías, ¿no? El poco dinero que tenían, pues bueno, no se lo gastaban en caprichos como una fotografía. Y esta foto para mi madre siempre fue un tesoro, ¿no? Y estaba en ese lugar donde las personas mayores guardan sus fotos más preciadas, ¿no? Que es bajo el cristal de la mesita de noche. Y claro, esa es una foto que yo había visto en ese lugar infinidad de veces. Y a partir de esa fotografía, pues bueno, sí que pensé que se podía hacer una historia, ¿no? El cumplir, yo creo que un sueño que todos hemos tenido en alguna ocasión, ¿no? Con este tipo de fotografía, ¿no? El poder meternos dentro de ellas, el saber qué ocurría fuera del encuadre, de qué hablaban antes y después, ¿no? De que el fotógrafo disparase esa fotografía. Así que este fue el punto de partida, ¿no? El querer saber más sobre esa fotografía, el reconstruir en cierta manera una parte de la vida de mi madre, ¿no? Y qué ocurría alrededor de esa fotografía. Y por supuesto, es importante, ¿no? El contexto, ¿no? A la hora de contar una historia, ¿no? Donde no llegaba la memoria de mi madre, porque bueno, porque como digo, ella estaba muy mayor, donde no llegaba la tuve que rellenar pues con la memoria de otros familiares. Y para saber si lo que me estaba contando, los testimonios que yo tenía, era una singularidad o eran las vivencias de cientos de miles de españoles, pues bueno, lógicamente había que abrir el foco, ¿no? Buscar otros testimonios, consultar libros de historia, ¿no? Para saber si esa miseria, si ese hambre, si esa represión que había pasado su familia, pues bueno, como digo, era el denominador común o no. Y cuando intentas reconstruir la vida de una persona, tienes que hablar de su contexto, lógicamente, ¿no? Y sobre todo cuando el contexto es tan especial, ¿no? Como lo fue, pues bueno, una dictadura y una posguerra, ¿no? Posiblemente
si hacemos una historia situada en el presente o situada hace 10 años, pues posiblemente no nos hace falta explicar el contexto porque, bueno, porque se supone que todos los lectores lo van a conocer, ¿no? Nada les es extraño. Pero cuando estás remontándote una historia como esta, yo creo que es inevitable, ¿no? Contextualizarlo, ¿no? Hablar pues, bueno, de la situación de toda esa gente, ¿no? Y lógicamente no puedes negar o no puedes evitar hablar de la política, ¿no? Me parece que es primordial, ¿no? Hablar de que en esa posguerra y en esa dictadura, pues bueno, había un poder represor, ¿no? Como era ese nacionalcatolicismo, ¿no? Que con imágenes como estas, ¿no? Que la verdad es que son como bastante impactantes, ¿no? Ese altar con ese águila imperial detrás. Y bueno, y cuando contextualizas una historia como esta, del sufrimiento de una persona, cuando hablas del periodo que va desde la guerra civil hasta el final del franquismo, la verdad es que inevitablemente siempre te encuentras con gente que se siente ofendida, ¿no? Ante este tipo de cosas, ¿no? Esto es un tuit, la verdad es que tengo la suerte de no soy muy activo en redes sociales, con lo cual para mí es una suerte, ¿no? El no encontrarme con muchos más personajes como este, ¿no? Que perdonad, pero no tenía que haber quitado el nombre. Que dice, por ejemplo, ¿no? Salía un artículo hablando de Regreso al Edén, ¿no? Y alguien dice: animalitos, condenados al silencio, lo que me faltaba por leer, vamos. No solo hay que chuparse pelis, tebeos y novelas con una versión de la historia adulterada por el rencor, encima hay que aguantar el victimismo de quienes no lo vivieron. Eso sí, pasta no es falta. Lo de la pasta no es falta es algo que todavía no he entendido. Pero bueno, me sigue maravillando cómo a alguien le puede ofender que una persona que ha vivido la dictadura, que ha sufrido miseria, que ha sufrido hambre, cuando por fin, después de 40 años de dictadura sin poder quejarse, por fin llega la democracia y por fin alguien le escucha, ¿no? Y dice, bueno, cuéntanos, ¿no? ¿Qué fue la posguerra para ti? Eso ofende a alguien, ¿no? Eso le parece a alguien que es sacar el rencor, ¿no? Cuando realmente estar en contra de estas víctimas, la verdad es que es posicionarse, ¿no? En el lado de una dictadura, ¿no? De una dictadura totalitaria como lo fue el franquismo. La verdad es que me sigue sorprendiendo mucho, ¿no? También me sorprende más todavía, ¿no? Que un ministro en plena democracia, pues bueno, tenga tan poco respeto por las víctimas del franquismo, ¿no? La verdad es que para mí es como una gran incógnita, ¿no? El tema de como hablamos antes, del franquismo y la guerra civil, la verdad es que es un tema que me interesa, ¿no? Porque creo que en estos periodos de grandes crisis hay grandes historias. Pero es cierto que cuando intentas buscar, poner un poco de luz en la historia, la verdad es que es como una madeja liada de hilo en el que falsedades, verdades, está todo tan revuelto y es tal caos que resulta difícil no meterse en él. Y en cuanto intentas desatar un poco de ese hilo, siempre te encuentras, pues bueno, comentarios como el que hablábamos antes, ¿no? De gente que te critica, ¿no? Por querer poner luz o simplemente saber más, ¿no? Sobre esa época. O esto por aquí, por ejemplo, ¿no? Está claro que Wikipedia no es el mejor lugar para buscar información, ¿no? Pero no sé qué estaba buscando hace tiempo, que consulté a Juan Negrín, el que fuera presidente del gobierno durante la República,
Y bueno, y como veis, no sé si se llega a apreciar en el último párrafo, la verdad es que se ve muy pequeño, pues bueno, se citan diferentes autores que hablan sobre Negrín, ¿no? Y se dice, pues, pues Negrín fue un político destacado, bla, 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 según dice, pues, por ejemplo, pues Ángel Viñas o Paul Preston, ¿no? Dos historiadores totalmente serios y rigurosos, ¿no? Y un punto y seguido después se cita que para otros autores no es así y fue un fatal presidente, como por ejemplo, pues para Jiménez Los Santos y para Pillo Moa, ¿no? O sea, en el mismo párrafo, punto y seguido, tenemos en Wikipedia a Paul Preston y a Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Imaginaos una entrada similar con, yo qué sé, con la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? En la que estuviese en la misma frase Darwin, en el mismo párrafo Darwin y los negacionistas, ¿no? Los que piensan que la teoría de la evolución es un cuento chino, ¿no? Pues bueno, la verdad es que este tipo de cosas son esas rarezas, ¿no? Que la verdad es que a mí me parecen como muy interesantes, ¿no? Tan interesantes que me he hecho yo mi propio esquema para intentar comprender por qué esto ocurre en España y no ocurre en otros países. Y me he hecho un esquema histórico que posiblemente un historiador serio, como por ejemplo, yo, no sé, Julián Casanova, que estuvo en la anterior charla, si viese esto seguramente me lo echaría a la cara por simplista y seguramente por tener un sesgo ideológico detrás. Pero bueno, a mí en principio me sirve un poco para comprender o para intentar comprender esta peculiaridad, ¿no? De la que hablábamos en España, ¿no? Mi esquema comienza con la instalación de la República, ¿no? Y podríamos decir que en la República, como digo, es una simplificación muy bestia, ¿no? De la historia, ¿no? Podríamos decir que en la República había dos grupos políticos, ¿no? O dos grupos. Los demócratas, donde había partidos políticos de izquierda, de centro y de derecha, y estarían los grupos antidemócratas, ¿no? Que sería, pues bueno, la ultraderecha, con los monárquicos, aristócratas, con la iglesia, con el ejército, y luego también la ultraizquierda, ¿no? Con esos anarquistas que tampoco creían en la democracia, ¿no? Pero bueno, serían esos grupos de ultraderecha los que finalmente darían un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado militar, de esa gente que nunca creyó en la democracia, desde el principio de la instauración de la República, no creían en ella y conspiraron hasta que su golpe de Estado, funcionó y, funcionó. Ese golpe de Estado provocó, por no funcionar precisamente, una guerra civil, ¿no? En la que, lógicamente, pues bueno, habían dos bandos, el antifascista y el golpista, ¿no? Finalmente, ganó el golpista, ¿no? Se instauró, lógicamente, todos sabemos, una dictadura totalitaria y el papel de esa dictadura fue nuestro tema, el tema de la memoria, ¿no? Había que reescribir la historia, ¿no? Reescribir la memoria para así consolidar su poder, ¿no? Entonces, eso se basaba en dos cosas, ¿no? En la reeducación de la población y, como decimos, en esa reescritura de la historia, ¿no? Para ello, sigo con mi esquema particular para intentar comprender las peculiaridades de España. Para esos fines, el franquismo tuvo, creo yo, dos cosas, ¿no? Por un lado, pretendía, ¿no?, volver al orden de siempre, ¿no?, que es otro de los temas de regreso al Edén, ¿no?, volver a un pasado ideal, ¿no?, en el que se supone que vivíamos felizmente con ese Estado totalitario, con el poder de la Iglesia, del ejército y demás, ¿no? Y por otro lado, había que dejar bien claro que las democracias no eran buenas para nada, ¿no? Eran la decadencia del sistema, ¿no? Las democracias que en ese momento había habido en Europa. Y llegaron a la fórmula de democracia era igual a república, república era igual a rojos, rojos era igual a marxistas
y los marxistas eran asesinos, quemaiglesias, y ellos eran los que habían provocado la guerra civil. Y esto se repitió en la dictadura infinidad de veces, ¿no? Y fue la forma de reeducar a todos con esa reescritura de la historia. Y con esto llegamos a la transición, donde los partidos se vuelven a refundar, ¿no? Se refundan partidos de izquierda y ellos vuelven al pasado, ¿no? Y cogen sus raíces, cogemos también, o todos los temas también de regreso al Edén, es que realmente no somos nada, ¿no? Pero siempre buscamos en el pasado a qué agarrarnos, ¿no? Para formar parte de algo mucho más eterno que lo que somos nosotros mismos. Y los partidos políticos son igual, ¿no? Los partidos de izquierda buscaron sus orígenes o parte de sus orígenes en aquellos partidos de la República. Y la derecha, que creo yo que es lo que debería de haber hecho, debería de haberse cogido también a ese pasado, ¿no? Al decir, bueno, pues cojámonos nuestro pasado, nuestras raíces, son también las de los partidos demócratas de la República. Y la verdad es que sí, de esto es lo que pasó, creo yo, en países como Alemania, como Italia, como en otros lugares con un pasado fascista, ¿no? Que buscaron digamos que un pasado de derechas democrático. Pero, sin embargo, esto no es lo que pasó en España. Ese camino no se tomó y, sin embargo, quizás por esa herencia, ¿no? que tenía por la transición, porque realmente no fue una ruptura con la dictadura, como había pasado en Alemania o en Italia, sino que había sido una transición, con lo cual mucha gente que estaba en el poder siguió estándolo de una forma o de otra. Entonces, esa herencia que tenía la derecha no les permitió volver, creo yo, a esos partidos demócratas de la República, sino que tuvieron que agarrarse al franquismo, ¿no? A esos, digamos que a ese ideario, creo yo, del franquismo, ¿no? Para poder subsistir, ¿no? O para poder encontrar su hueco, ¿no? Y quizás por esto es por lo que al final a la izquierda o a los partidos de izquierda le gusta recordar, además tienen votos cada vez que sacan el tema de la memoria, y a la derecha no le gusta recordar porque se sienten incómodos con ello, ¿no? Y por eso no quieren remover el pasado es abrir heridas, y por otro lado, al igual que hizo el franquismo, necesitan, para justificar su pasado del franquismo, necesitan a cualquier precio banalizar lo que fue la dictadura, ¿no? Y encontramos a gente como el que hablábamos antes, ¿no? Como un ministro en plena democracia decir que el franquismo no fue una dictadura, que era una dicta blanda, que no se vivía mal, ¿no? Y se necesita demonizar la República con los mismos argumentos que utilizaba el franquismo, ¿no? Salvo que eliminan la palabra democracia de esa fórmula. Entonces dicen que la República es igual a rojos, los rojos son igual a marxistas y los marxistas son asesinos, quemaiglesias, y que ellos son los que provocaron la guerra civil, ¿no? Digamos que el combate un poco de la política es esa, ¿no? Por un lado, pues bueno, recordar para tener votos, y por otro lado el no recordar o falsear ese recuerdo, digamos, para que la dictadura no parezca tan mala como lo fue. Y con eso llegamos, pues bueno, a esa lucha, ¿no? Política, porque yo creo que realmente es simplemente política, ¿no? Ni creo que la mayor parte de la gente piense este tipo de cosas, ni lógicamente los historiadores están como, vamos, a vueltas de todo esto, ¿no? Y hay un consenso entre historiadores sobre lo que supuso, lo que fue la República, que lógicamente no fue una democracia idílica, lo que fueron las causas de la guerra civil y lo que fue una dictadura totalitaria, ¿no? Eso no hay ninguna duda ya, pero vivimos en ese caos en ese combate político en el que todo vale, en este lodazal en el que todas estas ideas funcionan, ¿no? Entonces, empiezas a comprender por qué hay gente
que se siente violentada, ¿no? Cuando dices que la gente durante la dictadura lo pasó mal, o empiezas a entender la lógica, ¿no? de que en una entrada sobre un personaje como Juan Negrín pues se ponga para defender, ¿no? o para criticar y para menospreciar lo que fue una república democrática, pues bueno, haya gente como Pío Moa poniéndose a la altura de historiadores serios. Volviendo un poco al papel del cómic, ¿no? Yo creo que el papel del cómic, de las novelas, del cine, desde luego no es hacer historia, lógicamente, para eso están los historiadores, ¿no? El papel del cómic ni tan siquiera creo yo que deba de ser el de la propaganda política, ¿no? Me parece que eso es un gran error, ¿no? Y de hecho las historias que pretenden una moraleja en ese sentido, aunque la intención sea buena, yo creo que no le funcionan al lector, ¿no? Yo creo que el cómic, las novelas, deben de llevar a la reflexión, ¿no? Deben de llevar a dejar más dudas que certezas, ¿no? Si acabamos un libro y todos son certezas, todo lo que nos han contado, posiblemente dudemos, ¿no? de lo que hemos leído, ¿no? Yo creo que el autor debe dejar unas claves para llevar a la reflexión. Siempre, lógicamente, hay un sesgo, ¿no? ideológico detrás, ¿no? Simplemente a la hora de elegir el tema ya tenemos ese sesgo ahí, ¿no? Pero creo que debemos de dejar dudas, ¿no? Y debe de haber un espacio para la reflexión. Pero yo creo que el gran poder de la ficción, de los cómics, de las novelas, de las películas, es la empatía, el poner cara a lo que para el libro de historia son los grandes acontecimientos, ¿no? Está claro que los libros de historia no pueden detenerse, ¿no? en la vida de cada una de las personas y acaban hablando en muchos casos de una forma a veces deshumanizada, ¿no? de datos, de muertes, de lo que supuso una cosa, de lo que supuso la otra, de los grandes acontecimientos, de los grandes políticos o dictadores, y pocas veces en el sufrimiento de las personas, ¿no? Y yo creo que ese es el terreno que le queda a la ficción, ¿no? El ser un complemento en cuanto a la memoria, lógicamente, el ser un complemento de la historia, ¿no? De poder contar vidas como la de Antonia, ¿no? Como la de mi madre, que posiblemente su vida nunca sería portada de ningún periódico. Su vida nunca saldría en un libro de historia, ¿no? Pero creo que es necesario, ¿no? Contar también esas vidas, ¿no? Contar, pues, la represión, ¿no? que sufrió pues, una familia como ella, donde su hermano y su padre pues habían luchado en el ejército republicano, ¿no? Pues esa persecución, ese silencio que tenían, pues bueno, me parece que habla también mucho, ¿no? de la sociedad de aquel momento, pues cómo el poder de la Iglesia, ¿no? Pues para toda esa gente, como lo fue mi madre, como lo fue mi abuela, que eran católicos, pues bueno, el que la Iglesia católica en aquellos años de la posguerra fuese más revanchista que intentar reconciliar, pues bueno, me parece que para toda aquella gente debía ser muy duro, ¿no? Que se les negase incluso el cielo no era para los rojos, ¿no? Pues esa crueldad de la Iglesia, pues imagino que marcó la educación de mi madre, ¿no? Hablar también del hambre, ¿no? Que por mucho que leamos en los libros de historia, ¿no? Pues la miseria, ¿no? Los cientos de miles, ¿no? que se calcula
de personas que murieron durante la posguerra a causa del hambre, pues bueno, son cifras, ¿no? que sirven para los estudiosos, pero cuando mi madre me contaba bueno, que había días en los que, bueno, se levantaban y no había nada para comer, y su madre los mandaba a ella y a sus hermanos a jugar a la calle, ¿no? Para ver si así se olvidaban del hambre, que llegaban por la noche y no había nada para comer y se tenían que ir a la cama sin haber comido nada durante el día, ¿no? Y no poder dormir del hambre que tenían. Y me contaba mi madre, me decía, imagínate mi madre el tiempo que haría que no comía para que nosotros estuviésemos un día sin comer, ¿no? Yo creo que ese es el hueco que le queda a la ficción, ¿no? El que a partir de no deja de ser una reconstrucción novelada, ¿no? Que es una mentira, ¿no? Pero bueno, es lo que se dice, ¿no? Que la ficción es una mentira que nos habla sobre la verdad, ¿no? Pues bueno, yo creo que ese es el papel que tiene la ficción, ¿no? O como mi madre, esta es una parte que nunca me había contado, que la de los malos tratos, ¿no? Como su padre pegaba a su madre, ¿no? Un día, en una de estas entrevistas, me lo contó, y a partir de ahí ha sido como un tema recurrente siempre, ¿no? De cómo lo mal que se portó su padre con su madre, y sin embargo ella, como hija que era, tuvo que ocuparse de su padre, ¿no? Cuidar de él cuando era mayor, y lo hizo hasta el final porque era su obligación, ¿no? Pues bueno, a mí me parecía importante, ¿no? Contar todo esto, ¿no? Poner voz a mi madre, ¿no? Que como digo, pues bueno, es la voz al final de muchísima gente, ¿no? De la gente común. Al final yo creo que todos fueron víctimas de la dictadura, ¿no? Del franquismo. Tanto los que murieron en la guerra civil en un bando como en el otro, murieron a causa de ese golpe de Estado, y todos fueron víctimas de las miserias de 40 años de dictadura, quizás menos el ministro ¿no? Que parece que para él no lo fue, pero para la gran mayoría de la gente, pues bueno, no fue una buena época, ¿no? Entonces me parecía que era una necesidad, ¿no? Poner voz a mi madre y a toda esa gente. Y bueno, ya para terminar, pues bueno, unirlo con lo que decía Anabel al principio, ¿no? Mi interés por la memoria no es un tema nostálgico, no pretendo pensar que ningún pasado fue mejor que nuestro presente, ¿no? De hecho, también es uno de los temas que trata Regreso al Edén, ¿no? De esos Edenes falsos que nos inventamos, ¿no? Tanto las personas como los países y las ideologías, ¿no? No pienso que mi interés por el pasado sea buscando un momento mejor que el presente, ¿no? Pero sí que me parece que mirar al pasado nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos. A mí me ha ayudado, ¿no? A hacer esas historias familiares, pues bueno, me ha ayudado a comprenderme mejor a mí mismo, ¿no? A encontrar similitudes de mi carácter en mis padres. Incluso esa obsesión por el pan, por ejemplo, comer bocadillos, comer pan, transmitida por mis padres, que para ellos el pan era el alimento básico, ¿no? En esa posguerra, mi madre todo se lo comía con pan, y bueno, es algo que a mí me ha llegado, ¿no? Pues bueno, hasta que no he hecho esa mirada atrás no empiezo a comprender determinadas cosas, ¿no? Y lógicamente también, ¿no? El tema social, el comprender nuestro pasado nos ayuda, ¿no? A saber de dónde venimos, y también yo creo que es necesario aceptarlo, ¿no? Mirarlo sin rencor, ¿no? El saber de dónde venimos para intentar comprenderlo, ¿no? Y sobre todo también para evitar las manipulaciones, ¿no? Y no entrar en ese combate político, ¿no? Al que nos llevan, y a ese rencor, que no creo que sea algo de la sociedad hacia los políticos, sino de los políticos hacia la sociedad, ¿no?
Y bueno, hasta aquí es lo que quería contaros a través de la memoria bueno, y de mi interés por ella. Paco, enhorabuena. Oye, claro, dirán, es que Anabel es fan, me has tenido aquí embobada, asintiendo todo el rato con la cabeza. Bueno, no es solo porque sea fan, porque sé que gusta saberlo, los asistentes no han parado de crecer durante toda tu charla, hemos ido a más todo el rato, al final estábamos rozando los 100 y la gente ha permanecido. Y además te han dicho cosas preciosas por los comentarios, han saludado gente desde muchos lugares del mundo, hay un saludo incluso desde, por ejemplo, Lucerna, Suiza y otros muchos. Han dicho cosas preciosas, no ha salido nadie a opinar en contra. Pero quiero decirte una cosa para tranquilizarte. Como una de las cosas de las que sí un poquito es de protección de datos, te he visto a ti mismo decir, ay, que no he anonimizado. Que no, que no. Ese tuitero está entusiasmado de que no lo anonimices. O sea, primero, es un troll, es un bot, ya con el nombre que tiene en el que ni siquiera se identifica, ya se retrata. Pero vamos, estás en tu perfecto derecho y no has vulnerado ningún derecho de protección de datos por reproducir íntegro ese tuit que, bueno, pues ya imaginamos a qué ideología obedece y pertenece y es terrible y lamentable, ¿no? Que haya gente que piense eso. Bueno, pues como te digo, te dicen cosas muy bonitas, pero aparte de piropos, dicen cosas que yo creo que son muy interesantes. Fíjate, Aurora nos decía, a ver si lo recupero, que lo tenía por aquí, Aurora Pinto, decía, la familia es una fuente inagotable de historias con minúscula para la historia, con mayúscula. Aunque sus relatos puedan estar muchas veces novelados, pues la memoria tiende a rellenar los huecos que con el tiempo van surgiendo. Han dicho cosas, recopilar la memoria de una persona es liberar un tallo de su alma y cultivarlo en una página para hacerlo crecer. A algunos les ha encantado esa imagen tuya entrando en la foto de tu madre, ¿no? Ese dibujante que se mete en la foto, eso ha sido una maravilla. Bueno, por aquí otra más y ya te hago alguna pregunta. La realidad suele superar casi siempre a la ficción en lo que respecta a la historia. El cine, la literatura y el cómic, en este caso, son el reflejo de la memoria real. Ya te digo que hay comentarios muy, muy, muy interesantes. Bueno, no sé si tu esquema soportaría el filtro de Julián Casanova, pero no creo, no creo. No, que seguro que sí. A mí me ha gustado y me ha parecido que es una forma muy didáctica también de entender, claro, con el tiempo, con la largura de la dictadura de este país y, bueno, como tú has apuntado muchos temas, pero es evidente que nuestra democracia, pues parte de una situación muy diferente de la de otros países que sí sufrieron el fascismo intensamente, pero durante un periodo de tiempo más corto, ¿no? Es todo muy complicado. Pero bueno, además de los piropos, de decirte que no ha dejado de subir los asistentes y preguntas, pues yo no leo ninguna. Así que yo te quiero hacer una pregunta y comentarte una cosa. La pregunta es la que te hago siempre cuando te vemos, las pocas veces que te disfruto. Tú sabes que los dibujos que hiciste para el documental Gurs, Historia y Memoria siempre te hemos dicho que son tuyos y que nada nos haría más felices a nosotros y a mucha gente que algún día tuvieran continuidad, los hilaras, los hilvanaras o los hicieras crecer en un cómic más amplio. No sabes la de historias entrecruzadas que hemos descubierto estos 3 años entre esos personajes. No te lo puedes imaginar. Te daríamos material para un cómic maravilloso. Está en tus planes, imagino que tienes muchos proyectos, ¿no, Paco? ¿Otro proyecto de exilio no te planteas? Sí, la verdad es que como decía antes, la verdad es que es un tema que me encanta, ¿no? Porque yo creo que por un lado es nuestro pasado reciente, ¿no? Y a poco que nos remontemos, lo que hablábamos antes, mi madre tiene 89 años, está viva y vivió de niña, era una niña, pero vivió la guerra civil, o sea, es que todavía estamos a un paso, ¿no? A poco que nos remontamos,
estamos en el franquismo y estamos en la guerra civil, ¿no? Con lo cual, pues bueno, simplemente por cercanía es un tema recurrente. Pero es que además yo creo que lo tienen todos los conflictos y no hay más que ver la cantidad de películas y novelas que sigue habiendo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la guerra de secesión norteamericana, sobre cualquier drama de estos, porque son épocas en las que, bueno, en las que sale lo mejor, lo peor de las personas, encuentras situaciones realmente al límite, contradicciones totales entre tu pensamiento, tu ideología, lo que debes hacer. Digamos que son un lugar perfecto para analizar la condición humana, ¿no? Y para los que nos dedicamos a contar historias, pues bueno, te encuentras miles de historias que se podrían contar y desde luego la del campo de Gurs sería una de ellas, ¿no? Que es una historia también increíble y sobre todo también cuando tienen, yo creo que los componentes que hacen también atractiva estas historias, o por lo menos a mí me gustan, que son las que toda esta gente que lucha de una forma estoica, ¿no? Y yo creo que también ahí está el romanticismo también que tiene, ¿no? Que envuelve a la guerra civil, ¿no? A las milicias también, ¿no? Que lógicamente no vamos a idealizar porque, bueno, porque también hicieron sus actos salvajes y demás, pero ese ejército popular que se enfrenta a un gran ejército, ¿no? Sabiendo que las tiene todas para ser derrotado, ¿no? Digamos que tiene siempre componentes esa lucha que lo hace como, bueno, como muy atractiva, ¿no? Y sobre todo cuando sabemos siempre el inevitable final que tienen los acontecimientos, ¿no? Ponerse del lado del bando perdedor siempre es mucho más novelesco, ¿no? O siempre es más atractivo que ponerse del lado del vencedor, ¿no? Sobre todo si además ese vencedor es un gobierno totalitario, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que me encantaría seguir haciendo historias, ¿no? Y a poco que rascas sobre una, te aparecen 20 más que también, ¿no? Me gustaría contar. Lo que pasa es que hacer un cómic, como muchos otros trabajos, es muy lento. Entonces acabas teniendo más ideas de las que puedes hacer, ¿no? Hacer un cómic suelen ser como, bueno, alrededor de 2 años mínimo de trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, en esos 2 años has encontrado 4 historias más que contar, ¿no? Con lo cual, al final se hace muy largo, ¿no? Y tampoco quieres que toda tu obra gire alrededor de un mismo tema, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es complicado elegir a qué vas a dedicar el tiempo. Muy bien. Una de las cosas que más hemos sentido de que no pudieras viajar a Zaragoza es que hubieras podido visitar esa exposición que hay ahora en el Pablo Serrano, Retrato de un campo de internamiento, en el que, bueno, pues artistas, pintores que pasaron por el campo en su época más dura, en la época del Holocausto judío, pues esos dibujos, Paco, te hubieran terminado de convencer. Eso nos ha faltado, pero te haremos llegar el catálogo y te haremos llegar todas las imágenes para que veas cómo artistas reconocidos, artistas consagrados que tuvieron el horror de pasar por el campo, en sus dibujos contaron su dolor. Bueno, uno de los asistentes, Sergio, te lanza una pregunta. Sí. Dice, ¿qué papel tiene la imaginación como un posible refugio en Regreso al Edén? Pienso en otro tipo de ficción como El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. La pregunta es esa, ¿qué papel tiene la imaginación como un refugio en Regreso al Edén? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y sobre todo muy importante para una sociedad en su mayoría analfabeta, ¿no? Como, bueno, como era el caso de mi madre y de todas las mujeres de la familia, donde ninguna de ellas había estudiado, ¿no? Con los pocos recursos que tenían las familias, si alguien tenía que estudiar, era el hijo. Las hijas, lógicamente, eran más útiles en casa que estudiando, ¿no? ¿Para qué tenían que estudiar las mujeres, ¿no? Así que, bueno, mi madre, su madre, mis tías y demás, pues bueno, crecieron siendo analfabetas y para ellas el relato oral acabó siendo muy importante, ¿no? Porque no tenían acceso
a las novelas. Así que su forma de comprender el mundo era el relato oral, eran los sermones de la iglesia y era el cine. Y como cuento en Regreso al Edén, mi madre lo mezclaba todo, ¿no? Mi madre tenía una visión del mundo como, bueno, como muy naif, ¿no? En el que todo formaba parte de lo mismo, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece también bonito, ¿no? Esa forma de ver las cosas y de hecho hay un episodio del cómic que es el viaje en globo de Don Milán que aunque encontré realmente la historia real de este personaje, preferí quedarme con la historia tal y como me la contaba mi madre, ¿no? Con ese mundo fantasioso, ¿no? Esa forma de ver el planeta, ¿no? De que tú pasas las nubes y ahí ya tienes la luna y se acaba el mundo y demás, ¿no? Entonces me parecía que era más bonito, ¿no? Representarlo tal cual ella me lo contaba y no ir a las fuentes reales, ¿no? Y creo que siempre, ¿no? Siempre en todas las circunstancias difíciles, creo que la fantasía es una válvula de escape para todos, ¿no? Ya sea por medio, pues eso, ¿no? Por medio de las novelas, del cine, o bien sea pues del relato oral, ¿no? Que era a lo único que tenían acceso mujeres como mi madre. Te manda Miguel desde Lorón un abrazo enorme. Hombre, Y recuerda que ahí empezó todo y así es, Miguel. Lo hemos contado al sí, principio, ¿eh? Yo ya he dicho que arrastramos a Paco a esta aventura nuestra allí lo empezamos a arrancar en Olorón. Fíjate, Paco, decías una cosa hace un momento mientras en tu presentación hablabas de la empatía. Yo es una de las palabras que más uso en mi lenguaje diario porque creo que el mundo es mucho mejor con empatía. Y no te puedes imaginar cómo han empatizado jóvenes de todo el mundo, de verdad, te habría emocionado ver cómo proyectar el documental con tus dibujos en muchos idiomas y por todo el mundo y a cientos, a miles de jóvenes que hemos tenido la suerte que lo vean, cómo empatizaban con tus dibujos, cómo veías esas lágrimas que asomaban a sus ojos en los momentos, digamos, más duros, o cómo al final de una proyección, pero daba igual que fuera Egipto, que Francia, daba igual dónde estuvieras del mundo, incluso en África, de verdad. Y en esa empatía que yo creo que los jóvenes tienen todavía más acusada, se va perdiendo un poco, ¿no? Con los años, no sé, eso es lo que pienso. Bueno, pues cuando decían, ¿y con qué te quedas del documental? ¿Con una idea de rencor o de, no? Con una idea de esperanza. Y cuando les preguntabas dónde estaba la esperanza, todos iban a tu dibujo, ¿te acuerdas de ese, yo le llamo el tendedero del amor, ese tendedero en el que se conocen o tú haces que se conozcan Carmina y Luis? Bueno, pues esa imagen, dices, qué maravilla, ¿no? Resucitar a Carmina y a Luis, esa historia de amor dentro del campo y que los jóvenes vean, pues también, ¿no? Que vean una etapa muy dolorosa, que empaticen con ella, pero que al final, más que el rencor, que no existe en esa historia, es decir, no en la historia tal y como la hemos contado, pues se queden con esa esperanza, ¿no? Con ese amor, ¿no? Te hubiera emocionado muchas proyecciones con el mundo, sí. con jóvenes que en tus dibujos encontraban la clave de esa memoria. Bueno, claro, pero los dibujos no están fuera de un contexto, sino que están dentro de Claro. un documental que es el que te pone, digamos, las claves, ¿no? Para que esos dibujos funcionen, ¿no? Por un lado, yo creo que tenemos, por un lado, la importancia también del dibujo, ¿no? Que me parece que es una buena herramienta para eso que tú hablabas, ¿no? Para esa empatía, ¿no? El dibujo al final es una representación, ¿no? Que nos puede hacer mucho más accesible a veces el paso a empatizar con ese personaje que quizás lo haría un actor o lo haría una fotografía, ¿no? Es esa abstracción que en nuestra cabeza se convierte en algo muy diferente, ¿no? Para cada espectador, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que bueno, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Los documentales también formarían parte de esa forma, ¿no? De
de llevar a la reflexión sobre determinados temas, ¿no? Está claro que lógicamente, ¿no? Los libros de historia y los historiadores son los que tienen que hacer la historia, tienen que investigar y su análisis no puede ser simplista ni nada de esto, ¿no? Pero también es verdad que toda esa información a veces es difícil, ¿no? Que llegue a gran parte de la población, ¿no? Suele haber como siempre, como una visión de rechazo, ¿no? Hacia la información dada de determinada manera, ¿no? Y yo creo que ese a veces es como hablamos antes, ¿no? El papel que le queda a la ficción, ¿no? O al documental también, ¿no? A otras narraciones que novelan la historia, lógicamente simplificando las cosas, ¿no? Pero me parece que es una herramienta fundamental, ¿no? Y cada vez yo creo que en la enseñanza, por ejemplo, está más presente, ¿no? Pues los documentales, las novelas, los cómics, ¿no? Que tienen también esa parte visual que lo hace más accesible a chavales más jóvenes, ¿no? Yo creo que es una buena forma. O sea, no quiere decir que ese sea su libro de texto, pero me parece que es un complemento para poder, pues bueno, volver a lo de antes, ¿no? A empatizar con determinados puntos de vista. Bueno, Paco, se nos ha pasado el tiempo volando y hay que acabar. Y hay una pregunta ahí que me parece muy original y te la voy a hacer y con esa vamos a terminar. Dice, la playa parece una parte importante de tu última obra. ¿Crees que ir a la playa en familia y socializar como hacemos ahora es algo heredado de esa época? Bueno, pues no sé exactamente de dónde vendría, pero está claro que para gente como era la mayoría de la gente en la posguerra española, los que vivían en la costa, lógicamente, lo más económico que había era ir a la playa, ¿no? No había más opciones, ¿no? Ni cine, ni restaurantes, ni ir al teatro, escuchar música, nada, ¿no? Era ocio barato, ¿no? Y entre el ocio barato, pues bueno, ir a la playa era una de las mejores formas, ¿no? De pasar el tiempo sin apenas gastarse dinero, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que tal y como van las cosas, igual acabará siendo también nuestra forma, ¿no? De pasar los ratos en el futuro. Bueno, Paco, ha sido un verdadero placer. Por ahí dicen que por qué no damos el enlace al documental. Está, lo tenéis en abierto desde hace un par de meses y si nos seguís en las redes sociales lo encontráis muy rápidamente el enlace al documental y simplemente buscando en Vimeo Historia y Memoria también. Un lujo verte, Paco. Gracias, de verdad, ha sido una maravilla y no lo digo solo yo, lo dicen toda la gente que está escribiendo. Gracias y aplausos. Un placer, Paco. Hasta siempre. Nada, un placer, Anabel. Y gracias y chao a todos. Adiós. Chao.